Mis queridos hermanos y amigos, sean todos nuevamente bienvenidos a este video con el pastor Alfredo Gavarri. En el día de hoy, como siempre, vamos a meditar en la palabra de Dios, haciéndonos bien los unos a los otros, como nos enseña su palabra. Amén. Y vamos a seguir un poquito más en la temática de la santidad y de la santificación. Amén. Vamos a escudriñar la palabra de Dios y, como digo, nos tiene que llevar todo esto a tener un crecimiento con Dios. Amén. Gloria a Dios. Bien, si se acuerdan la semana pasada que estuvimos hablando sobre la santidad y santificación, estábamos definiendo la santidad como un atributo comunicativo. Hablamos de los atributos, hay atributos que son comunicativos, que Dios nos hace como partícipes de ese atributo. ¿Ok? Uno de los atributos que nos comunica es la santidad. ¿Ok? Listo. Entonces, la santidad la definimos como ese atributo divino y la santificación como un proceso por el cual el creyente tiene que pasar. Un proceso que opera en exclusiva el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a poner algún texto en pantalla, ¿verdad? Para que podamos seguir meditando en su palabra. Bien, tenemos este texto en pantalla como base que es 2 de Pedro 1:3. Y vamos a leer el 3 y el 4. Y nos dice así la palabra del Señor. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, fíjense, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que con ellas llegaseis a ser, fíjense ahora, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Gloria al Señor. Hay muchas cosas que vamos a entresacar de estos dos versículos muy importantes. Amén. Ya decíamos la semana pasada cómo debe haber ese equilibrio perfecto, ¿verdad?, en comprender el aporte que nosotros hacemos en ese proceso de la santificación. Ya decíamos desde un principio que para el creyente el aporte que hace es contemplar la santificación, es decir, todo en realidad lo que nos viene de Dios, pero bien, en el tema que nos compete, la santificación la debemos de mirar, ver, contemplar como una meta para alcanzar, como algo que debemos anhelar en nuestros corazones. Amén. Eso debe palpitar en nosotros, desearlo profundamente que esté en nosotros. Amén. Bien, pero tenemos, por supuesto, la obligatoriedad de no olvidarnos de que todas las cosas que nosotros tenemos, todas las cosas que nosotros gozamos, no proceden en modo alguno de nosotros, sino que proceden de Dios, proceden del amor de Dios. Amén. Como nos dice aquí la palabra de Dios, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas. La palabra de Dios es clara, concisa, precisa y no se equivoca. Amén. Gloria a Dios. Entonces, evidentemente entendemos que no hay un esfuerzo humano, es decir, que no hay méritos humanos en el proceso de la santificación. Recordamos que es un proceso en el cual opera única y exclusivamente el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo hermoso y lo bonito, que Dios hace todas las cosas. Amén. Porque así salen bien. Amén.
si las hiciésemos nosotros, de seguro sale el mal. Amén. Pero sí que nos invita a Dios, como vimos la semana pasada, a contemplar, ¿verdad?, la santificación, la santidad, como una meta que nosotros tenemos que alcanzar. Amén. Hablamos también la semana pasada de que todo proceso requiere cambios. Y decíamos también de que un creyente procesado es un creyente que tiene muchos cambios, como la carne procesada. Pusimos ese ejemplo. Listo. Fíjense el verso 4. Nos dice, por medio de las cuales, de todas esas cosas que recibimos de Dios, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Amén. Entonces, ya podemos vislumbrar muchas cosas en este verso acerca de la santificación. ¿Ok? Tenemos promesa de parte de Dios, ¿ok?, de todas esas cosas que nosotros podemos alcanzar. Podemos alcanzar porque Dios la pone a nuestro alcance. Amén. No que nosotros, por esfuerzo, la alcancemos. No. Dios nos acerca a las cosas para que nosotros las alcancemos. ¿Cómo nos acerca a las cosas? Pues lo dice aquí. Dice, a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Ok? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Amén. Es decir, es la comunicación de un atributo divino. Hay atributos que Dios nos comunica. La santidad, el amor, incluso la eternidad nos va a comunicar. ¿Ok? Hablamos también de que hay atributos que no son comunicables. ¿Ok? Por ejemplo, la omnipotencia o la omnipresencia, ¿ok?, forman parte exclusivamente del carácter divino. Eso no se puede comunicar. Amén. Si no, seríamos dioses. Listo. Amén. Bueno, entonces, Dios sí nos invita, ¿verdad?, a ser participantes. Dios nos permite ser participantes. Dios nos comunica parte de su naturaleza en ese proceso de santificación. Amén. Y lo hace como una promesa, como nos dice el verso 4. Hay una promesa. Es decir, esto está a su alcance. Va a decirme usted, ¿cómo puedo alcanzarlo? ¿Cómo que está a mi alcance? Amén. Gloria al Señor. Dios nos lo pone cerca a nuestro alcance para que nosotros lo podamos coger. Amén. Agarrar. Ok, listo. Fíjese esta parte del versículo 4, que es muy interesante. Dice, habiendo huido, amén, el creyente tiene que huir de muchas cosas. Amén. Todo lo que huele a pecado, todo lo que huele a desorden, ¿ok?, a engaño, todo eso, el creyente tiene que huir de estas cosas, porque está en un proceso de santificación. Amén. Al creyente le corresponde ese trabajo de huir, escapar. Amén. No debe de estar en el lugar donde está el pecado. Creyente más pecado, catástrofe. ¿Ok? Donde está el pecado, el creyente no puede poner los pies. Punto. Amén. Donde está la mentira, donde está el engaño, donde está el fraude, donde está la infidelidad, donde están todas estas cosas, que aquí llama por su nombre, porque debemos de aprender a llamar las cosas por su nombre. Y aquí, fíjense el calificativo,
corrupción. Dice, habiendo huido de la corrupción. ¿Cómo es un creyente que peca? Es un creyente corrupto. Hay algo que ha corrompido la naturaleza del creyente. El creyente, mis amados hermanos, no les cuento nada nuevo si les hablo de naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y la naturaleza de Cristo que vive en nosotros. Cristo mora en nosotros. Cristo vive en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Dios en su totalidad, en su completo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, moran en nosotros. Desde el primer instante que nosotros caminamos hacia Dios. Amén. Del momento donde nosotros recibimos esa gracia. Amén. Desde ese instante preciso, nosotros ya tenemos a Dios completo en nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. No por partes, no por trozos. Que si tienes que recibir un don, el que sea, ¿verdad? Para así estás lleno del Espíritu. No, eso es confundir. Confundir. ¿Ok? Yo estoy lleno de Dios, estoy lleno del Espíritu. Amén. No porque tengo muchos dones, sino porque hay un corazón que siente las cosas de Dios, un corazón que está lavado, purificado por Dios, un corazón que vive en la santidad. Amén. Listo. Y fíjense, porque es muy evidente cómo la palabra de Dios califica este desorden. Dice corrupción. El creyente tiene que huir de la corrupción. Amén. No debe arrimarse donde está la corrupción, porque lo invita a huir de la corrupción. Ese proceso, ¿ok?, es lo que nosotros llamamos la santificación. ¿Ok? Decimos que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. En ese proceso nosotros debemos de aprender a huir de la corrupción. ¿Ok? Y fíjense cómo termina el verso diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Ok? Todas las cosas que agradan a la carne, los placeres mundanos, todo eso, es lo que llamamos la concupiscencia. ¿Ok? Y todo eso está en el mundo y es a lo que la santificación, ¿verdad?, se va a oponer por completo. Hay dos cosas opuestas entonces. De un lado la santificación y de otro lado la concupiscencia. Amén. Entonces la santificación es algo que no les aprendo, no es algo nuevo, es algo que ustedes ya, por supuesto, conocen. La santificación nos enseña a separarnos de las cosas mundanas. Amén. La palabra santidad, la palabra santo, ¿ok?, en su concepto bíblico significa separación. Amén. Y es a lo que continuamente nos va a enseñar el Espíritu Santo en ese proceso, ¿ok?, de santificación. ¿Ok? Es un proceso y por lo tanto, como todo proceso, ¿verdad?, requiere su tiempo. La santificación no se logra, ¿verdad?, de un día para otro. Es progresivo. Y contra más tiempo estamos con Dios, contra más tiempo compartimos con Dios, contra más años llevamos en Dios, ¿ok?, más nos despojamos
de nuestra vieja naturaleza para vestirnos de la nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a poner algún pasaje más en pantalla y seguimos nuevamente. Bueno, vamos a continuar entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 17. ¿Ok? Vamos meditando, ¿ok? Y reflexionando. Dice, a partir del verso 14 dice, yo les he dado tu palabra. ¿Ok? Jesús está orando al Padre y les dice, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Fíjense, por favor, presten atención a estas declaraciones de Jesucristo. ¿Ok? Dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Interesante, mis amados hermanos. Amén. Descubran esta verdad tremenda y poderosa. El creyente no pertenece al mundo. El creyente es pertenencia de Dios. ¿Cuándo ocurre eso? En lo que llamamos la redención. La redención también se llama el rescate. El rescate, la compra. Cristo mismo nos ha comprado por un precio. ¿Ok? Eso es el rescate, esa es la redención. ¿Ok? No pertenecemos al mundo, pertenecemos a Dios. ¿Ok? Seguimos leyendo. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Ok? Nuevamente lo repite. Y fíjense, vamos al verso 17, donde nos dice algo interesante. Dice, santifícalos en tu verdad. ¿Ok? Y ahora aclara esto. Dice, tu palabra es la verdad. Es decir, santifícalos en tu palabra. Santifícalos a través de tu palabra. Que tu palabra sea la encargada de ese proceso de santificación. Amén. La palabra de Dios muchas veces la definimos como un agua que limpia, un agua que lava, un agua que purifica. Amén. Y es justamente lo que ocurre, ¿verdad?, en este proceso. Hay una limpieza del creyente. Como he dicho antes, cuanto más nos acercamos a Dios, ¿ok?, más sentimos la necesidad de despojarnos de todo peso que asedia nuestra vida. Amén. Toda la gloria sea para Dios. Amén. Quédense con ese pensamiento, con ese texto que hemos mirado acá, donde dice, no son del mundo. Amén. Vamos a leer otro texto que a veces puede parecer un poco controversial, ¿ok? Pero la Biblia se interpreta a sí misma. Amén. Vamos a leer otro texto, amén, que nos va a ayudar mucho a comprender este proceso de santificación. Ok, Primera de Juan, capítulo 1 y verso 5. Fíjense, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo, de Jesús. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Lo mismo que han oído es lo mismo que están repitiendo, anunciando, predicando. Y dicen, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Amén. Listo. Fíjense, verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Un creyente que dice que anda en luz, que miente, que estafa, que roba, que hace mil cosas, ¿ok?, que no hay verdad en su boca, que anda como quiere, como en tiempos de los jueces de Israel, que cada uno hacía lo que bien le parecía porque no había rey. ¿Ok? El creyente que anda de esa manera, ¿ok?, según nos dice aquí la Biblia, la palabra de Dios, ¿ok?, dice, mentimos.
Es fuerte, es fuertísimo, porque resultaría ser un mentiroso, ¿ok? Un creyente que no anda en la verdad, que anda detrás de la mentira, ¿ok? Anda detrás de la falsedad, ¿ok? Si no anda en verdad, anda en mentira, por lo tanto es un mentiroso. Amén. Fíjense cómo la Biblia, la palabra de Dios, pone siempre un calificativo en todo. Porque tenemos que llamar a las cosas por su nombre. El que miente es mentiroso, el que roba es un ladrón. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, verso 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Listo. Hasta aquí no hay ninguna complicación. ¿Ok? Es muy claro, muy directo, muy transparente. Si andas con Dios no puedes embarrarte en las cosas malas. Listo. ¿Ya? Amén. A partir del verso 8, parece que hay un poco de controversia, pero lo vamos a explicar. Amén. Ahora dice, si decimos que no tenemos pecado, a ver, se nos encienden ahí los focos, ¿no? Porque aquí nos dice que si andamos con Dios, ¿ok? Como decíamos, si tenemos esa meta en nuestra mente, en nuestros corazones, esa meta como Pablo hablaba, ¿verdad? Prosigo al blanco, ¿ok? Si tenemos esa meta delante de nosotros, andamos, nos esforzamos, ¿ok? Dice que tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si estás limpio de pecado, no hay pecado. Si estás limpio de pecado, no hay pecado. ¿Amén? Sin embargo, el verso 8, que aparece como controversia, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Amén? Ok. La palabra que aparece para pecado en el griego es amartia. ¿Ok? Pero la palabra amartia no siempre hay que traducir como pecado, ¿ok? Sino hay que poder interpretar a la luz de todas las escrituras, ¿ok? Porque nos da un mayor horizonte en la propia interpretación para no salirnos de la doctrina, ¿ok? La doctrina es que Jesucristo te ha limpiado de tu pecado y ya no hay más pecado, ¿ok? Ya no hay más pecado. ¿Puedes volver a pecar? Puedes caer en pecado, en un pecado puedes caer, pero quiere decir, hasta el verso 7, quiere decir que cuando te has puesto esa meta de la santificación, ¿ok? Que ves la santificación como esa meta que Dios ha puesto a tu alcance para que llegues. Ahí te dice que cuando está ese sentimiento en ti, ahí te dice, hay comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, te ha limpiado todo pecado, listo, ya estás limpio, punto. ¿Ok? Ahora, el verso 8 no se refiere en sí al pecado como tal, sino a la naturaleza del pecado. Es decir, a la naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Es decir, esto es una pregunta que muchas veces sale. ¿Ok? ¿El creyente qué es? ¿Es santo? ¿Es pecador? ¿Es pecador y santo? Amén. Ok. Mirad, a los ojos de Dios, un creyente nunca puede ser visto como pecador. Jamás de los jamases. ¿Ok? Porque ha abandonado su vida antigua, el Espíritu Santo está operando en él, ¿ok? Continuamente está haciendo la obra de la santificación. Amén. Hay un montón de procesos en la vida del creyente, por lo tanto ese creyente no anda en pecado. No anda en mentiras, no anda en fraudes, no anda en infidelidades,
etcétera, 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 etcétera. Un creyente no anda ahí, no anda en borracheras, no anda en fiestas, no anda en líos, no anda en esas cosas. Amén. No, en ese sentido, Dios no puede ver que en él hay pecado. No puede verlo como un pecador. ¿Ok? Porque ha cambiado de naturaleza. Ha pasado de la naturaleza pecaminosa, ¿ok?, a tener la naturaleza de Cristo. Es una naturaleza prestada. Porque Cristo vive en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, si el Espíritu vive en nosotros, estando impregnados de Cristo y revestidos de Cristo, no podemos llamarnos y Dios no puede vernos como pecadores. Amén. El creyente no es un pecador. Algunos pastores dicen, el creyente es un pecador arrepentido, pero lo siguen llamando pecador. ¿Ok? No. Lejos totalmente de nosotros esa tal definición. El creyente no es un pecador arrepentido, es decir, que sigue siendo pecador. Eso no. ¿Ok? El creyente ha sido lavado, el creyente ha sido regenerado, ¿ok? Entonces todos esos procesos están cumpliendo la vida del creyente. Si no, la obra de Cristo, ¿ok?, si nosotros nos seguimos llamando pecadores, ¿ok?, o creemos que Dios nos sigue viendo como pecadores, entonces la obra de Cristo está completamente en nada. Es como que Jesús no ha hecho nada. Listo. Ok, entonces el verso 8 decimos que no se refiere en sí al pecado como tal, de cometer un pecado. Se refiere a la naturaleza pecaminosa. Es decir, lo que el verso 8 nos dice es, no te olvides de que la naturaleza pecaminosa en cualquier momento puede resurgir. En el momento en que la carne se haga más fuerte que el espíritu, en el momento que te descuides, que abandones la comunión, la intimidad con Dios, en el momento que empiezas a olvidar todo eso, la naturaleza pecaminosa vuelve a ocupar el trono que tenía, ocupa el lugar que tenía antes. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice el verso 8 es que no debemos de olvidarnos de que la naturaleza pecaminosa se acuesta a las puertas de nuestro corazón. Es lo único que dice el verso 8. No quiere decir que tengamos un pecado todavía dentro. No, no es eso. Amén. El Señor nos ha lavado de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Amén. La obra de Cristo se extiende en el tiempo, porque no tiene ese límite temporal como nosotros. Amén. Se extiende en el tiempo, pecados pasados, presentes y futuros. Una obra completa, perfecta. Amén. La obra de la expiación de Cristo es perfecta. Punto. Amén. Entonces, el verso 8, cuando habla ahí de la palabra pecado, no lo debemos de interpretar entonces como tal, sino como la naturaleza que obliga al ser humano a pecar. Es decir, el verso 8 es como una especie de alarma, ¿ok?, para recordarnos, ¿ok? Mientras nosotros estemos en comunión los unos con los otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque estamos también en comunión con Dios. Amén. Ok, entonces no debemos de olvidarnos eso, de que la naturaleza pecaminosa en cualquier momento puede resurgir. Es lo que hace que un creyente, por accidente, ¿ok?, hablamos de accidente, ¿ok?, un creyente por accidente, por lo que sea, porque se ha dejado, porque X motivos, pues de repente hay un desorden que ha salido. ¿Ok? ¿Qué ha pasado ahí? La naturaleza pecaminosa ha tomado otra vez el lugar. ¿Ok? Y es lo que nos recuerda el verso 8. ¿Ok? Dice, si decimos que no tenemos pecado, es decir,
si decimos que no tenemos esa naturaleza pecaminosa, ¿ok? Nos estamos engañándonos a nosotros mismos, diciendo, bueno, ya no soy humano, ya no tengo la naturaleza pecaminosa, soy como un ángel. Eso es engañarse. Y es lo que nos dice el verso 8. Nos engañamos a nosotros mismos. Mientras nosotros estamos... voy a emplear la palabra esforzarnos. Cuando nosotros estamos esforzándonos en las cosas de Dios, ¿ok? Dios no nos puede ver como pecadores. Porque Dios aborrece el pecado. Es una verdad, eso es bíblico. Dios aborrece al pecado. El pecado Dios lo aborrece. Y Dios aborrece a los pecadores. Alguno decía, ¿no? Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Eso no es bíblico. Eso lo dijo Gandhi, un hindú. ¿Ok? No es bíblico. Eso no está en la Biblia. No existe en la Biblia. ¿Ah? Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. No le gusta. Porque va contra la naturaleza de Dios. Amén. Dios ama, ¿verdad?, a las personas que han abrazado la gracia. Amén. Sin más. Entonces, la palabra de Dios, fíjense cómo sigue después el verso 8, dice, si confesamos nuestros pecados, es decir, una vez que por un accidente la naturaleza pecaminosa ha resurgido, dice, si confesamos nuestros pecados, es decir, me he descuidado, la carne se ha hecho más fuerte que el espíritu y he pecado en algo. ¿Ok? Hay quien nos dice, si confesamos nuestros pecados, es decir, que una persona se arrepiente de lo que acaba de cometer. ¿Ok? Dice, Él, Jesús, dice, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuevamente el verso 8 te dice, limpiarnos de toda maldad. Si Dios te limpia de toda maldad, no eres pecador. Punto. Para Dios, a los ojos de Dios, nosotros somos santos. Porque estamos en ese proceso de santificación. Amén. Gloria a Dios. El verso 10. Nuevamente vuelve a retomar ese tema. Dice, si decimos que no tenemos pecado, es decir, aquí nuevamente, si decimos que esa naturaleza pecaminosa no está en nosotros, ¿qué ocurre? Que a Dios le haces mentiroso, porque Dios te está recordando, ¿ok? Te está recordando, mientras tengas comunión conmigo, andas bien, estás en la santidad, la sangre de Jesucristo te limpia, etcétera, etcétera, ¿ok? Ahora, en el momento que te descuides, en el momento que olvides esta gran verdad de que la naturaleza pecaminosa se acuesta cada día a las puertas de tu corazón, en el momento que tú te olvides de eso, como dice el verso 10, a Dios lo estás haciendo mentiroso. ¿Ok? Entonces dice, su palabra no está en nosotros. Y recordar las palabras que hemos leído antes, ¿verdad? De Cristo, cuando ora al Padre, que le dice, no son del mundo, ¿verdad? Y dice, santifícalos en tu palabra. Santifícalos en tu palabra. Es decir, la palabra de Dios es la encargada también de santificarnos, de limpiarnos. ¿Ok? Y aquel que se olvida de esa naturaleza, que no tiene cuidado, se crea que es un ángel con alitas y todo, ¿ok? Que dice, la palabra, dice, su palabra no está en nosotros. Amén. Bueno, espero que estas explicaciones hayan sido suficientes para que nos hagan entender un poquito más acerca de la santificación, ¿ok? Haremos igual otro video más acerca de la santificación. Pueden dejar, por supuesto, sus comentarios, amén, y participarme sus inquietudes, amén. Bueno, pues que Dios los bendiga mucho. Nos vemos en un próximo video, amén.